armé este video para complementar lo que estuvimos viendo de funciones, en particular para ver cómo calcular el dominio de una función. Entonces empecemos viendo qué es una función. Recordemos que era una función. En el apartado teórico que les dimos estaba la siguiente definición de función. Una función es una regla mediante la cual a un número de un conjunto denominado dominio se le asigna lo sumo un número de un conjunto denominado codominio. Entonces, si analizamos esta definición, vemos que tiene tres componentes importantes. Un conjunto, el dominio, un conjunto, codominio, y una relación entre los dos conjuntos que sería como la tercera pata. Esta relación va a ser una función si cumple ciertas condiciones. En particular, si cumple estas dos. Por un lado, todos los elementos del dominio tienen que estar asignados a algún elemento del codominio. No puede quedar ningún elemento del dominio sin asignación. Por otro lado, esa asignación tiene que ser única, ¿sí? Que sería esta segunda condición. A cada elemento del dominio se le asigna un único elemento del codominio. ¿Con esto qué quiero decir? Que si tenemos un elemento del dominio al que se le asignaron dos elementos del codominio, eso ya no representa una función, ¿sí? Entonces, importante, una función tiene tres patas: dominio, codominio y la relación, esta regla de asignación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces vamos a ver una fórmula, por ejemplo, fx igual a 2x, y uno está tentado a decir que eso es una función, pero no es una función, eso es una fórmula. Para que sea una función tenemos que determinar quién es el dominio y quién es el codominio, que están relacionados por esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Bien, avancemos. Bueno, como dije, no toda relación es una función. Fíjense, acá tenemos dos gráficos. Esta curva representa la relación entre los elementos de x, que sería nuestro dominio, y los elementos de y, que serían nuestro codominio. En este caso, si agarro un elemento de x y trazo una recta vertical, veo que ese elemento de x está asignado a un elemento de y. Entonces, este gráfico sí representa el gráfico de una función. Distinto acá. Fíjense, para este elemento de x tenemos dos elementos de y asignados. Por lo tanto, este no puede ser el gráfico de una función, ¿sí? Una forma rápida de darnos cuenta visualmente si un gráfico representa o no el gráfico de una función es trazar rectas verticales. Si esa recta corta a la curva en más de un punto, entonces ese no es el gráfico de una función, porque estaría fallando en la segunda condición, la que nos dice que la asignación tiene que ser única, ¿sí? Si la recta corta en un único punto, significa que ese sí es el gráfico de una función. Avancemos un poco más. Bueno, tenemos esta pregunta: ¿cómo determinar el dominio de una función? Y eso va a depender de la forma en la que nos den expresada la función. En ocasiones nos van a dar la función expresada de esta manera: f, que va de este dominio en este codominio, dada por esta formulita, en este caso, ¿sí? Esto sería f de este dominio en este codominio, tal que la relación está dada por esta fórmula. Por ejemplo, esta, f de 0 más infinito en reales, dada por esta fórmula. Si nos dan expresada la función de esta manera, ya nos explicitan quién es el dominio. Fíjense que si hacemos un paralelismo entre estas dos expresiones, este intervalo que está acá tiene que ser el dominio de la función. Entonces acá ya podemos decir que el dominio es el intervalo que va desde 0 sin incluir a más infinito, ¿sí? Fíjense que si a mí me daban solamente la formulita, esto no representa la función, porque no me dicen quién es el dominio y quién es el codominio. ¿Estamos de acuerdo? Avancemos un poco más entonces. También nos podrían dar a la función con un gráfico, es decir, nos dan el gráfico de la función y nos preguntan cuál es el dominio de una función que tiene ese gráfico, como es en este ejemplo, acá. Y en este caso lo que tenemos que hacer es ver para qué valores de x
la función está definida, ¿sí? Entonces, vamos barriendo todos los valores de x y me fijo si ese valor de x tiene o no asignado un valor de y. Es decir, si tiene o no imagen. Empecemos con los negativos. Fíjense que para todas las x negativas no hay gráfico. Como no hay gráfico, lo que me está diciendo es que la función no está definida para esos valores. Por lo tanto, esos valores no pertenecen al dominio de la función. Si seguimos avanzando, tenemos x igual a 0. X igual a 0, cuando x es 0, como este es un puntito de gráfico, que es el punto 0, 0, lo que nos dice que cuando x es 0, y es 0. Entonces, como tengo imagen para el 0, 0 forma parte del dominio de mi función. Lo mismo pasa con todo este intervalo que va de 0 hasta el 1 sin incluir, sin pensar en el 1. Para todos estos valores de x, si yo trazo una recta vertical, veo dónde esa recta corta al gráfico y me va a dar cuál es el valor de y asignado a esa x, ¿sí? No sé, por ejemplo, para un medio, para x igual a un medio, y será, bueno, no lo dice en este gráfico, pero bueno, será un número menos 0, algo, menos 0,20, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como para este valor de x tengo un valor de y, este valor de x pertenece al dominio. Y eso pasa con todo este intervalo, de 0 a 1. ¿Qué pasa en el 1? Cuando nos dan esta recta vertical, esta, x igual 1, esto se llama asíntota. Ya vamos a ver en detalle qué es una asíntota y cómo calcularla. Pero en principio pensamos a la asíntota como una recta a la cual el gráfico de la función se pega tanto como quiera, pero no la toca, ¿sí? Si yo pudiera ver el gráfico de esta función más arriba, podría ver que a medida que me acerco con las x, el gráfico de la función se hace cada vez más parecido a esta recta. Pero como nunca la toca, cuando x vale 1, no tengo ningún valor de y asignado a ese valor de x. Por lo tanto, 1 no pertenece al gráfico de la función, ¿sí? Cada vez que tenga esta recta punteada, puedo decir que 1 no pertenece al dominio porque acá tengo una asíntota. Bien, sigamos avanzando. Desde 1 sin incluir hasta el 8 sin incluir, todos estos valores de x tienen asignados un valor de y. Por lo tanto, todos pertenecen al dominio de la función, ¿sí? Por ejemplo, para para 7, si trazo una recta vertical en x igual 7, va a cortar el gráfico en este punto y si me fijo cuál es la coordenada y del punto, voy a tener cuál es el valor de y al que está asignado el 7. Entonces, de 1 a 8, sin incluir el 1 y el 8, todos esos valores de x pertenecen al dominio de la función. ¿Qué pasa en el 8? Fíjense que acá hay un puntito vacío, ¿sí? Un huequito. Eso nos está diciendo que ese punto no pertenece al gráfico de la función. Y si yo trazo la recta x igual 8, esa recta no va a cortar en la función en ningún punto, porque este no es un punto de la función y vemos que más arriba no tenemos puntos y más abajo tampoco. Por lo tanto, este valor de x no está asignado a ningún valor de y. Y podemos decir que no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Bueno, de 8 a más infinito, todos los puntos, como hay gráfico, todos los valores de x están asignados a algún valor de y, por lo tanto pertenecen al dominio de la función. Fíjense que este gráfico sigue. ¿Cómo me doy cuenta que sigue? Porque acá, si este gráfico terminara acá, deberían darme un punto relleno como en este caso. Y no es el caso, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el dominio va a ser la unión de estos intervalos que estuvimos analizando. Del 0 incluido, porque el 0 pertenece al dominio de la función porque tiene imagen, al 1 sin incluir, unión del 1 sin incluir al 8 sin incluir, unión del 8 sin incluir a más infinito. Los valores que no están incluidos los pongo con un paréntesis y los que están incluidos como el 0 con un corchete. Bueno, entonces, con el gráfico también podemos determinar cuál es el dominio de la función que tendría a esa curva por gráfico. También nos pueden dar la función de la siguiente manera. Así, nos dicen f va de este dominio en este codominio y está dada por esta fórmula. Acá no nos dicen cuál es el dominio de la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y, dependiendo cuál es la fórmula que nos den, ver
cuáles son los valores de x para los cuales esa fórmula está bien definida. Y con bien definida, lo que quiero decir es, ¿para qué valores de x puedo hacer esta cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, si x es 0, esto se me anula y me queda raíz de menos 8. Raíz cuadrada de menos 8 no existe, no es un número real. Por lo tanto, para 0 no puedo hacer la cuenta, entonces 0 no es parte del dominio de esta función. Entonces lo que tenemos que ver es qué restricciones tenemos para las fórmulas que nos dan. En este caso, como tenemos una raíz cuadrada, la restricción que tenemos es que el número al que le estemos aplicando la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? El 0 está incluido porque raíz de 0 es 0. Por lo tanto, la pregunta que me hago es, bueno, ¿para qué valores de x esto que está acá adentro es mayor o igual a 0? Y eso lo puedo expresar con esta inecuación, ¿sí? 2x menos 8 mayor o igual que 0. Si resuelvo esta inecuación me va a dar, en este caso, que x es mayor o igual a 4, por lo tanto el dominio son todos los valores de x mayores o iguales a 4. Es decir, el intervalo que va de 4 a más infinito con el 4 incluido. Esta función tiene este gráfico, ¿sí? Fíjense que podemos hacer el mismo análisis que hicimos recién con el gráfico anterior. Para todos estos valores no hay gráfico, por lo tanto todos estos valores no forman parte del dominio. A partir del 4 empieza a haber gráfico, por lo tanto 4 forma parte del dominio, porque fíjense cuando x es 4 y es 0, 4 tiene imagen, es 0, y de 4 más infinito tenemos, para todos estos valores, la función está definida. Por ejemplo, para x igual a 6 tenemos este valor, esta imagen y así. Por lo tanto, el dominio sería el intervalo que va desde 4 incluido hasta más infinito. Bien, acá tenemos otro ejemplo más. En este ejemplo tenemos de nuevo la función, nos dicen que va de este dominio, que no nos dicen cuál es en el codominio todos los reales, y está dada por esta expresión. En este caso, de nuevo, como no me dicen quién es el dominio, tengo que ver cuál es el dominio de esta fórmula. Es decir, cuáles son todos los valores de x para los cuales yo puedo calcular, hacer esta cuenta. Fíjense que acá no tenemos raíces, no tengo raíz cuadrada, ni raíz cuarta, ni ninguna raíz con índice par, pero tengo otro problema, que acá hay una división, hay un cociente. Y yo sé que el número por el que he dividido no puede ser 0, porque la división por 0 no está definida. Por lo tanto, lo que tengo que pedir es que esto, x al cuadrado menos 4, sea distinto de 0. ¿Sí? Y voy a ver para qué valores es 0. Esos valores para los cuales el denominador, digamos, es 0, no van a estar dentro del dominio, porque van a anular el denominador, por lo tanto van a hacer que esto no se pueda calcular. Bien, entonces planteo la ecuación x al cuadrado menos 4 igual a 0 y la resuelvo. ¿Sí? Importante, o un detalle, no resuelvo la ecuación con la desigualdad, porque nosotros no tenemos definidas operaciones para eso. Digo, bueno, la condición es que x al cuadrado menos 4 sea distinto de 0, veo cuáles son las x que cumplen la igualdad y la saco del dominio, ¿sí? Entonces, empecemos. X al cuadrado menos 4 igual a 0, si paso este 4 sumando, la puedo reescribir de esta manera. Ahora fíjense que x es un número que al cuadrado me da 4. ¿Qué posibilidades tengo? 2. Que x sea menos 2 o que x sea 2. Entonces, en este caso, el dominio va a ser todos los números reales menos esos dos números que me anulan en el denominador. Se escribe de esta manera. El dominio es todos los reales menos el conjunto formado por estos dos números, menos 2 y 2. ¿Sí? Y como acá estamos notando, no estamos notando un intervalo, sino que estamos notando dos valores discretos de x, dos valores por separado, los ponemos entre llaves. Fíjense que yo acá les dibujé el gráfico de esa función. Y de nuevo, pasa lo mismo que en el gráfico anterior. En el menos 2 hay una asíntota, por lo tanto el menos 2 no está dentro del dominio, y en el 2 hay un huequito. ¿Sí? Por lo tanto tampoco forma parte del dominio. Más adelante van a tener algunas herramientas para poder determinar si hay asíntota o hay un huequito como en este caso. Bien, entonces, importante, ¿cómo determinar el dominio? A veces nos dicen explícitamente cuál es, a veces nos dan un gráfico y tenemos que hacer el análisis que hicimos en el primer caso.
Y en ocasiones nos dan la fórmula y tenemos que determinar si acá no hay nada, si acá no nos dicen cuál es el dominio. Bueno, el dominio de la función va a ser los valores de x que hagan que esta fórmula esté bien definida, ¿sí? Entonces el dominio de la función sería el dominio de la fórmula. También hasta acá tenemos dos restricciones. No podemos calcular la raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta o cualquier exponente par. Y no podemos dividir por 0. También podrían combinarnos las dos condiciones. Por ejemplo, que si acá hubiera una raíz cuadrada, no sé, raíz cuadrada de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4, tenemos que pedir dos cosas. Tenemos que pedir que esto que está acá sea mayor o igual a 0 porque va a estar dentro de una raíz cuadrada y que esto sea distinto de 0. Y ver cuáles son las x que satisfacen las dos condiciones a la vez. Se los dejo de tarea para pensar. Bueno, espero que con este video haya quedado un poquito más claro el tema del dominio de una función. Nos estamos viendo en próximos videos.